Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a este quinto episodio de Pulsa el Botón, quinto episodio de la cuarta temporada. Sé que me repito, pero por si acaso llegas por aquí por primera vez y no tienes ni idea de qué va esto de Pulsa el Botón, siempre cuento esta anécdota para abrir los episodios, ¿vale? Básicamente lo de pulsar el botón viene porque yo de pequeño era un poco, seguramente si hablaras con mi madre o con mi padre te dirían que bastante cabroncete, y cuando mi madre me decía que no fuera un sitio, que no tocara aquello, que no abriera aquello, pues mi curiosidad podía más que el poder en aquel momento de mi padre, o sobre todo de mi madre, sobre mí, y al final, pues, ¿qué hacía? Pues iba y lo abría, iba y lo pulsaba, o iba y me metía seguramente en algún jale. Y lo que intento hacer con el podcast es tener conversaciones, conocer historias, conocer anécdotas, conocer en el fondo partes, pues es imposible conocer una entera, partes de las vidas de las personas con las que converso, y bajo mi punto de vista, pues son personas que han hecho eso, han tenido determinados puntos de inflexión o pudiendo tomar un camino que consideraríamos más estándar, más recto, como queramos verlo, pues se han ido por otros sitios un poquito más interesantes o un poquito más curiosos, al menos para mí. Para eso tenemos hoy por aquí a Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Buenas, Carlos. Un placer estar por aquí. Muchas gracias. No te preocupes que yo ya en breve me voy callando, que lo ideal aquí es que hables tú más que yo. Y como ya saben, para esta cuarta temporada he introducido pues un poco esta pre-entrevista, que normalmente suele ser pues un pequeño copy-paste que cojo pues según la fuente de LinkedIn, de la página web personal si hay, incluso empresarial si hay algún perfil por ahí, y preintroduzco a Pablo de manera general, Juan Pablo, perdón, que luego ya después me dices si te llamas Juan Pablo o la anécdota esta de JP o Juan o Pablo, Sí, no, que no te no. lo pregunté antes de entrar a Tengo, grabar. tengo mil nombres, tanto parte de una familia que es Pablo, otros Juan Pablo, Juanpi, Juanpa, lo de JP que comentabas. Me siento cómodo en en la multitud de nombres. A mí me pasa lo mismo con el Carlos Jonay, que así solo me solía llamar mi madre cuando estaba enfadada, así que lo que tú me digas, yo uso, ¿eh? No tengo ningún problema. Sí, no, Juan Pablo está bien, Genial. eh, y podemos funcionar con ello, sí. Perfecto, pues nada, después de esta pequeña duda con el nombre, pues como decía, lo que he conseguido de Juan Pablo para presentarlo es director general de BeForget, una empresa que llevo, perdón, mucho tiempo siguiendo y de la que espero que hablemos con algo de profundidad, diseñador de sistemas para resolver retos complejos, y por ahí aparece este tema del CPS, el máster en CPS, de Complex Problem Solving, triatleta. En esta parte ahí también tengo alguna anécdota, coincidiremos, yo hago trail de montaña, vi que también hacías esta parte de triatletismo, así que genial. Y emprendedor desde antes de terminar la carrera, lanzador de movimientos regenerativos y el tipo que tiene una fórmula para el éxito y lo que es más raro, la aplica, ¿vale? Eso fue un poco ese chivato que pude conseguir por ahí, Juan Pablo, pero eh, yo tengo que comentar antes de la pregunta hasta que todo el mundo dice que no tiene grises, que te conocí y llegué hasta ti por tu socio en mi Forget, por Ramón, que yo a Ramón además le tengo el apelativo cariñoso de llamarlo Ramón Boquete, porque coincidimos con un primo de él en una experiencia en Carnota que se apellida Boquete también, así que tengo confianza para decirlo, le cambié el apellido en orden y que es buen amigo y con el que he tenido la oportunidad de tener también buenas conversaciones de café o de caña. Y a partir de ahí, pues empecé a, pues bueno, a investigar un poco, a conocer lo que hacías, a ver lo que divulgabas, sobre todo por LinkedIn, y dije, tengo que traerme a Paula Pulsa al Botón porque creo que tiene cosas muy, muy interesantes que contar. Y así que sí, sin más dilaciones, te paso la palabra con esta primera pregunta que todo el mundo dice que es o la más sencilla o la más cabrona, que es, ¿quién es Juan Pablo Jiménez Meler? Pues, como no, es una gran pregunta y a la vez una pregunta complicada. Eh, yo he de decir que esto es una especie de sobrenombre, hablando de lo que empezábamos con el tema de la multipolaridad de nombres, y es que tengo una buena amiga, Julia Montes,
que desde hace, vaya, desde al poco de conocernos, me llama Maven. Y Maven era un concepto de un libro de Malcolm Gladwell, no, Gladwell, sí, espero haberlo dicho bien, que es el de Tipping Point, que básicamente, bueno, comentaba diferentes tipos de perfiles y este Maven era al final un perfil de persona como extremadamente curioso, casi con una obsesión con recabar nueva información y con mucha orientación a resolver problemas, ¿no? Entonces, durante la carrera ya se leyó el libro y con la broma esa de que me identificaba mucho ahí. Y, y es verdad que además con el paso de los años me parece que va refinando, ¿no? Lo que puedes verte como tu identidad, ¿no? Y también con esos esfuerzos siempre de mantener un equilibrio de que tu parte más profesional no sea tu única identidad, ¿no? Que esto quizás es algo que viene mucho del mundo anglo, del mundo protestante, sino poder ver, ¿no?, que otras constituciones hacen lo que eres. Y es decir que es lo comentaba hace poco en una conversación parecida, ¿no? Y digo, me vino a la mente este concepto de Julia y yo creo que es algo que resume muy bien el acercamiento a todo, ¿no? Que es disfrutar mucho aprendiendo cosas. Y esto lo comentábamos un poco en la pre-entrevista, que en esa unión que también hablabas, ¿no? De esta parte de sistemas para entornos complejos, retos complejos, eh, cuando te vas acercando a cosas que son más complejas, vas viendo algo que es maravilloso, casi mágico, y es que cierto tipo de conocimiento, aprendizaje, cosas que en un momento la aprendes por placer o la aprendes por un poco cosas de la vida o que es un poco random, te acaban ofreciendo una ventaja competitiva, una habilidad, un conocimiento de algo que, que hasta ese momento no lo había llegado a ver, ¿no? Esto, no sé si está un poco ya remascado, ¿no? Pero es lo típico que decía Steve Jobs con la parte esta de Connecting the Dots, ¿no? Que es solo poder verlo cuando ya ha llegado o cuando ya ha avanzado en el tiempo, pero te das cuenta que esa clase de caligrafía de repente tiene como mucho impacto en lo que hace. Y, y yo creo que cada vez más, ¿no? Me voy dando cuenta de ese connecting the dots o con esa parte de esos momentos, esas cosas en las que has metido un poco la cabeza y, y que luego te cambian un poco, que es también algo muy bonito, ¿no? El que te dan unas nuevas gafas para ver el mundo. En la carrera, además, es que me está viniendo ahora a la mente, bueno, yo tuve una carrera un poco extraña, que fue quizá uno de esos primeros momentos de pulso al botón, ¿no? Como bien dices, que fue, yo iba a estudiar la ingeniería informática o de software, como tenía un perfil extremadamente técnico, eh, pero descubrí un nuevo grado que estaba haciendo en la Universidad de Mondragón, que lo movía en Madrid, Team Labs, que era básicamente un grado de liderazgo en emprendimiento e innovación, ¿no? Que básicamente como no una carrera como de económicas o de negocios, sino que tú tenías que montarte como tus propios proyectos emprendedores. Y con esa cosa de tirarte al barro, pues dejé un poco de lado quizás como la parte más puramente técnica y, y me lanzaba ahí, ¿no? Y todo esto era para decirte que me recordaba con mucho cariño ahora una de las primeras gafas que creo que yo me di cuenta que me aportaban como una visión bastante buena y era con Flan, que bueno, puedes buscarlo flan.cat, que fue uno de nuestros profesores, por así decirlo, que en tercero de la carrera hacíamos como una especialización, ¿no? Que había diferentes tipos, y yo hice con él una que era especialización en diseño de experiencias, ¿no? Y las gafas brutales fueron además con un ejercicio que me recordaba mucho a lo de Karate Kid de echar cera, pulir cera, pues nosotros en vez de echar cera, pulir cera, fue con tipografías. Él entendía que antes de meternos a cómo diseñar experiencias,
y a la parte como casi de una parte de su diseño, la versión, cualquier diseño, su punto más elemental consistía en la tipografía. Entonces nos estuvimos un mes entero observando, por un lado, tanto tipografías que no encontrábamos en la calle de Madrid, tal, había una parte de campo, por supuesto en internet, y, y entender la información que ya transmitía la propia tipografía, ¿no? Entonces, esto me parece un buen ejemplo, ¿no? Para lo que comentaba antes de, oye, hay cosas que aprendes, o competencia y todo, que yo desde esa visión de Flan, que en ese momento veía que tenía algunas aplicaciones, pero lo que sí no era consciente el cómo cambia radicalmente la forma en la que yo puedo llegar a comunicar, sobre todo cuando bajar algo, como en un formato como más visual. Y luego, además, cómo te ayuda a generar una ventaja competitiva, si incluso queremos hablar en términos de mercado, porque eres capaz de comprender por qué un diseño funciona bien o no, construir cosas con muy pocos recursos que tenga un diseño que apoye, que es verdad que la IA en esto ha bajado el listón un poco de entrada como en todo, pero históricamente ha habido como unos años que era una ventaja competitiva, por lo menos no menor. Y, y yo creo que eso, que si me tuviera que un poco destilar, es esa parte que comentaba mi amiga Julia Montes, ¿no? Con eso del Maven y sobre todo que tener ese impulso, esa chispa de aprender y cada vez más con menos culpa de aprender lo que parece que no es útil, porque al final acaba siendo útil, ¿no? En cierto momento. Qué bueno, y o sea, súper relevante porque es un concepto que ha salido mucho, ¿no? Otra de las cosas que suelen salir generalmente en conversaciones, cuando hablo a otras personas, a veces tengo también curiosidad, empezaba al principio un poco con algo un poco más forzado, ¿no? Como más metido con calzador del tema de la edad. Eso me llevaba a decir, coño, ¿no? Los canarios aquí somos mucho de utilizar el coño, pero de manera suave en comparación con la península, ¿no? Decía, aquí utilizamos el coño como el insight, ¿no? Como el ya que, ¿no? Y decía, hostia, o el hostia. Igual tiene más que ver con la generación, ¿no? Porque luego mucha gente cuando le decías la edad decía, ah, no, pues yo me considero que soy millennial o no sé qué, ¿no? Y hay veces que hay gente más contemporánea a mí, un poquito más mayores, a lo mejor, yo sé, como el caso de Javi, o incluso pibes, ¿no? Yo llego a entrevistar a pibes que empezaron a emprender con 20 años y ya tienen una empresa con 23 facturando a tope y tal, porque empezaron ahí en ese momento, ¿no? Y cambian un poco las visiones y generalmente cuando suele ser gente un poco más madura, yo soy del 84, tengo 42 años ya, de esa conexión que tú dices, ¿no? Yo creo que ya estamos en un momento de que puedes empezar a mirar hacia atrás y a conectar esos puntos, ¿no? Por ejemplo, como anécdota rápida, y entro y salgo, ¿quién me Por diría a mí que favor. cuando terminé la carrera tenía inquietudes por el tema del desarrollo rural, del tema local? Hice un posgrado en la Autónoma de Barcelona en desarrollo rural, eso se quedó ahí. Y en 2021 empezamos con pueblos remotos y 11 años después, algo que no había usado nunca en 11 años, vuelve, ¿no? Y es como, hostia, miras y dices, pues igual aquello tuvo sentido en aquel momento, ¿no? Para ahora traer esto aquí, ¿no? Y como tú decías, también de ese diseño de experiencias, de las tipografías, ese ejemplo tan famoso, ¿no? De Steve Jobs, de que a lo mejor ahora no tendríamos tipografías responsivas, ¿no? Y con diferentes tamaños y tal en los ordenadores, en este caso. Y, y me parece muy bien también esa conceptualización de tu amiga Julia, de cómo a veces las personas externas a nosotros nos ayudan a ver una parte del reflejo que se queda afuera, ¿no? Nosotros solo vemos una parte en el reflejo y hay gente que ve esas sombras o ve otra perspectiva que tú no estás viendo en el espejo, ¿no? Y eso también es como, me ha parecido como súper súper bonito en este caso. Y por hilar un poco más, me da curiosidad siempre también el saber, porque ahora lo hablaremos con más detalle, Juan Pablo, pero ¿dónde te vino? ¿No? Ya sé que dijiste también, comentaste lo del grado de Lane. Yo tengo la suerte desde 2023 de casi que estar trabajando a diario con una Laner que tenemos en el equipo de pueblos, con Anne Cortada de Ría, y ese espíritu, ¿no? Que conoces. Conocí la formación en Lane hace muchos años, en 2015, en un viaje que hicimos que se llamó Camino Lane,
para conocer un poco los procesos innovadores en Mondragón, Universitea y en Mondragón, Grupo Mondragón en general. Pero al margen de eso, que igual fue ahí, sí que tengo curiosidad por saber de dónde viene, o si ya tú la tenías adherida, ¿no? En tu mochila, en tu mindset, esta cosa de crear, emprender, moverte. ¿Es algo que te venga de familia? ¿Tienes familia emprendedora o amigos referentes emprendedores? ¿Fue todo online? ¿Cómo llegó esa curiosidad? Pues ahí decirte que hay una... a nivel como familiar nunca ha sido como... no veo como una estirpe, si queremos hacerlo así, de emprendedores. Siempre tengo como mucho cariño de mi tía Estrella, ¿no? Que llegó a hacer como posicionarse como a nivel de tejido, a nivel como de Andalucía y tal, y quizás es como esa mayor referente. Eh, pero no sé si realmente fue eso lo que más me propulsó, sino yo creo que es un poco el interés de ver de, oye, hay cosas muy interesantes, sobre todo yo principalmente motivado con la parte tecnológica, ¿no? De decir, oye, esto habilita un montón de cuestiones. Además, yo estoy en esa generación, ¿no? Que lo que es mi infancia podemos decir que fue como más analógica, o por lo menos sin una penetración, no tanto analógica, sino quizá una con escasa penetración de Internet, o por lo menos para nada como estaba, pero sí una adolescencia donde empezaba como a arrancar, ¿no? Y yo creo que además yo soy de Antequera, que es una ciudad en el centro de Málaga. Eh, Ujú. También te genera como, yo tuve como varios momentos eh, como de cambio. Yo me acuerdo uno fue, creo que tenía 15 años, ¿no? Que fue uno de estos intercambios de verano a Inglaterra. Y ahí tuve un momento bastante, fue muy divertido, ¿no? Fue también un momento de como conocer a otra gente y todo. Pero me acuerdo que en ese momento uno de los insights, ¿no? que volvía yo era, y esto luego lo he utilizado mucho, oye, muchas veces está en tu contexto como más cerrado, ¿no? Y además yo siempre he tenido un poco esta cosa de, como buen alumno, de haber funcionado como bien con el sistema como educativo y todo, pero de repente te expones quizás como a gente ahí que venían como de institutos de Madrid, de colegios privados como otros sitios de España, bueno, como que había más una serie de conexiones que quizás eran alejadas a mi realidad y darte cuenta, y en ese caso era una competencia muy concreta, ¿no? Que era el tema de hablar inglés y tal, dices, wow, estoy como muy lejos. Yo pensaba, ¿no? Un poco esto del pez grande en pecera pequeña, o me consideraba que podía estar en una escala competitiva, si lo hablábamos incluso a nivel del sistema educativo, y que cuando chocas con fuera, ¿no? Y conectas con otras personas, dices, uy, ¿no? Esto de que te ponen un poco en tu sitio, ¿no? Como por así decirlo. Entonces yo creo que hay como varias tensiones, ¿no? En esa parte de ver de, oye, ojo, cuidado, como más allá de donde tú estás, como suceden muchas más cosas. Y eso, y con esa parte de introducción de Internet y todo, ver un montón de cosas que se estaban moviendo, con toda la parte como de tecnología. Y la verdad que que esto fue a raíz como de una charla de la carrera, fue como, oye, esto quizás es como un escenario que prioriza la parte de meterse al barro, y hay una cosa que creo que Team Labs y también Modragón saben hacer muy bien, que es la parte de generar lo que ellos llaman como laboratorios, ¿no? Entonces a mí el concepto ese de laboratorio como de aprendizaje, mira que siempre la tecnología había sido como un atractor muy grande para mí, ¿no? Pero el hecho de poder estar en un laboratorio, que la cosa es como experimentación desde el primer día, y con la idea de estar conectado además como con gente también con este tipo como de impulsos, ¿no? Que es un campus universitario como muy diferente quizás de un campus al uso de una universidad politécnica, ¿no? Por ejemplo. Y,
Y bueno, yo creo que fue eso un poco tener como ese insight que ya tenía como anterior de ver, oye, cuidado con quedarte quizás en el entorno pequeño, ¿no? O quizás con un entorno que te limita capacidades, que además viendo un poco el efecto de esta red de internet que se iba notando, vas viendo las cosas chulas que se van haciendo como en otros sitios y, y eso, y un poco la pulsión del concepto laboratorio entró en mi cabeza y era como demasiado tentador como para no perseguirlo. Qué bueno. Entonces, fue un poco, digamos, ese entorno que te retó y dijiste, oye, pues, venga, adelante. Pero me refiero, ¿hubo como algún, simplemente es No, por por favor. tenerlo claro, ¿no? ¿Algún punto de inflexión concreto, o sea, como anécdota que tú recuerdes? ¿O fue como muy abierto, muy general? ¿No? ¿Hubo como un momento de, que te marcó como decir, hostias, pues me gustaría empezar a probar algo, a hacer o a emprender en esta línea y eso es a lo mejor lo que te ha llevado pues a sitios como, por ejemplo, como Before ¿no? Pues fíjate, aparte del momento este que quizás es como más principal, de lo del viaje, el intercambio este en Inglaterra, hubo también otro momento que eso espero que la IA todavía no haya llegado a esos anales de la historia, pero incluso, porque tendría 15 años, yo creo que coincidía como cronológicamente, que incluso me acuerdo que llegué a abrir como un pequeño canal de YouTube, que incluso era con todo el tema este de tema de tecnología, especialmente con el mundo de Apple, que también era como ese momento en el que incluso todavía seguía Steve Jobs con vida, ¿no? Y como esa unión, ¿no? De como un diseño industrial precioso y que también metía toda esta parte, estos nuevos conceptos de un dispositivo que no solo tiene un uso, sino que se puede actualizar y además tiene una serie de aplicaciones, ¿no? Que aumentan como sus funcionalidades. Y me acuerdo además que incluso llegamos a monetizar un poco, porque esto lo hice con otro amigo, llegamos a monetizar un poco el canal. Eh, no llegó mucho más allá. Me acuerdo esto era un poco la broma, ¿no? De que había como comentarios, aparte como comentarios como muy positivos, ¿no? Que eso también es una de las cosas que no te esperas. Me acuerdo que así era la broma que esto lo comentó con amigos, de, oye, vaya voz. Digo, claro, es que ni siquiera tenía voz de adulto en ese momento. Sí, sí, estás viendo un vídeo al otro, la voz al otro lado de ese vídeo es un niño, pero creo que fue ahí un punto oye, puede hacer cosas que están fuera de lo que es el camino regular, ¿no? Y dentro de esa pulsión, ¿no? Entre como ser como buen estudiante o ser como recto, ¿no? En lo que supuestamente son mis deberes, esa otra parte de, oye, hay otras cosas que merece la pena explorar y que, bueno, que al final esa era esa parte. Y además me acuerdo como para entrar en la carrera, que yo me acuerdo que yo lo compartí como una cosa que a mí me resultó como bastante eh, poco revelador, ¿no? Pero era como en su momento tuve una conexión con, no sé, conocer las Raspberry Pis, que son como Sí, estas sí, plaquitas sí, de sí. ordenadores y tal. Pues hay dos anécdotas. Una, que yo escribí como la primera entrada a la Wikipedia en castellano, que Qué bueno. si te vas un poco a los albores, tal, aparece por ahí mi nombre, evidentemente fatal redactado, sin cumplir con la directiva de Wikipedia. Eh, era bastante pequeño, pero me acuerdo de esa parte por ahí. Y justamente con esto hice yo un pequeño proyectillo que era como hacer una pequeña como emisora, ¿no? Pues al final tú con las salidas como analogía que tiene, puedes utilizar una Raspberry Pi como una pequeña emisora de radio FM de súper poco alcance, pero al final lo que conseguía hacer era como, oye, poder subirle como MP4 que lo comparte así. Y me acuerdo de eso, que en el proceso como de selección en esta universidad, me acuerdo fue una cosa que destacaron extremadamente y digo, si no es tan complejo, ¿no? Yo me decía como a mí adentro, eh, pero bueno, ahí te vas dando cuenta como de cosas que para ti quizás resultan como más intuitivas o que no tenían como tanto valor, te das cuenta que sí tienen como valor para otros, ¿no? Qué bueno. Sí, y que ese lado más a lo mejor
friki, por decirlo así, que tenemos, despierta curiosidad en otras personas, lo que tú dices, ¿no? Para algo que por instinto natural o por ganas de testear, de cacharrear, de bichar, ¿no? Como estábamos a decir ahora, pues bueno, matas esa curiosidad en ese sentido, cacharreando con este tipo de cosas o lo que, igual, ¿no? Volvemos lo que hablábamos antes de los puntos, de oye, a lo mejor ese canal de YouTube que hablaste en su momento, ahora lo rescatas para otras cosas, bueno, en un mundo más tecnificado, donde es más fácil pues lanzar un podcast o hacer cierto tipo de cosas, pero te da bagaje, ¿no? Igual si no te hubieras atrevido a lanzar aquello, pues incluso hasta, yo qué sé, nociones de poder hablar en público o de hacer un speech o de cosas que luego a lo mejor recogiste en Lane, que seguro te tendrían que presentar muchos de los proyectos de los que hacían, ¿no? Y este tipo de cosas te va dando como más herramientas para ir metiendo en esa mochila. Y tengo curiosidad también por esta parte, ¿no? Por la parte formativa, porque como bien dices, vienes de esta parte más de curiosidad, más ingenieril, etcétera, etcétera, y luego lo combinas con esta parte de Lane. Y si quieres, nos vamos al casi casi que presente y vamos volviendo Por al favor. pasado, que no pasa nada, hasta esto de CPS y tal, ya en este máster que incluso comentamos antes de cerrar el podcast y tal, en la UNIR, ¿no? ¿Cómo, o sea, ahora que lo puedes ver como con una fotografía desde fuera, cómo ha sido unir un poco todo esto, ¿no? ¿Cómo ha sido unir al Juan Pablo ingeniero que quería ser ingeniero, con el que tuvo curiosidad por esa parte más emprendedora, hizo algo tan disruptivo como Lane, y luego de lo disruptivo como Lane, a coger ese toolkit cognitivo, como bien dice Javier Recuenco, con esto del CPS, que incluso todavía ni sabemos bien a bien, ¿no? Dónde vamos a terminar aplicando ese tipo de cosas. Total. Pues ahí fíjate, yo creo que una de las cosas, o como uno de los factores de decisión, que esto por una parte en un momento lo tenía de una forma intuitiva, luego es verdad que fue uno de los libros que más me resonó y que me generó un poco de estructura mental con esto, que son la parte un poco de literatura de Nassim Taleb, bueno, el creador de este Antifrágil, es decir, el Cisne Negro y todo, ¿no? Y es la importancia, ¿no?, de jugar con las asimetrías, ¿no? Todo esto te digo ya más ordenado porque gracias a él lo puedo tener ordenado, pero básicamente el resumen rápido, ¿no?, de lo que te invita el autor, de, oye, asume todos los riesgos que puedas mientras esos riesgos no sean letales, ¿no? Porque al final te vas a exponer a una serie como de oportunidades, y juega además con esta parte de buscar la simetría, ¿no? Pues el típico ejemplo de, oye, pues tienes, si quieres ir de vacaciones, pues reserva rápido X alojamientos como en una plataforma que te permita hacer el reembolso gratis porque te está ofreciendo el derecho a tener esa habitación a ese precio, pero no te está costando nada, ¿no? Entonces ahí de repente ves que hay una simetría en el esfuerzo o gasto que te supone con el beneficio, o luego el caso en contra, ¿no?, que es lo típico de beber y de conducir, ¿no? Que tienes como un beneficio muy limitado y conocido y puedes tener un riesgo casi limitado y puede ser enorme, ¿no? Y todo esto era para decir que muchas veces ciertos saltos, y además yo creo que hay una conexión chula con cómo conocí a Ramón, ¿no?, y cómo también me integré en esta parte de Discord, y es también el elegir la opción que más miedo te da, ¿no? Eso, al igual que cuando la decisión de carrera, ¿no?, era como, oye, es una opción arriesgada, ¿no?, y me genera miedo, pero también sé que es una parte que tengo que mejorar, ¿no? Parte de las competencias, como el tema de hablar en público y todo. Y mencionaba a Ramón porque me acuerdo la primera vez que lo conocí, el reto que yo tenía, ¿no? Y que también como que se lo pedía era como, oye, yo quiero aprender a vender. Entonces, como veo que dentro es como la capacidad clave para que las cosas funcionen, ¿no? Y a partir de ahí empezó un poco nuestra relación y es curioso porque esa pregunta quizás sigue incluso latente hasta el día de hoy.
porque al final en ese caso era como la venta, oye, decir, es lo que más miedo me da porque me doy cuenta que es lo que no termino de comprender cómo hacer, pero veo que es clave para que cualquier cosa funcione, ¿no? Al final, cómo convence a otro de que tu idea, tu proyecto, tu producto, servicio, llámalo X, merece la pena, ¿no? Y cómo lo estructura. Y entonces esa fue quizás como o ha sido la pregunta de creo que los últimos 9 años que conozco a Ramón. Ha vinculado bastante parte de nuestra relación y, y al final es donde te das cuenta que aparecen como muchas cosas que luego van conectando entre sí, ¿no? Pues en ese caso, en esa parte de cómo vender, fue también como la pregunta cómo me acabé integrando en la organización. También me acuerdo que mi trabajo de fin de grado fue cómo crear un sistema iterativo de venta, que fue un poco el nexo, una parte que ya combinaba lo que justamente me preguntaba, ¿no? Esa línea generil con esa línea quizás como más de negocio, de emprendimiento, eh, que era que yo veía, o como una cosa me facilita normalmente a mí ver el mundo entendiendo cómo funcionan los sistemas que hay detrás, ¿no? Y ahí es muy interesante, ¿no? Oye, cómo puedes construir tú los propios sistemas para poder alterarlos para que ofrezca un poco los resultados que tú esperas. Y ahí con parte del aprendizaje común con Ramón y también en Biforget ha sido oye, cómo construimos sistemas que ayuden a vender y además la venta entendiéndola como un intercambio de valor, ¿no? Entendiendo de que básicamente yo puedo generar o tengo un valor existente y cómo puedo facilitar la transacción con otra persona. Ahí además había una conclusión que de esta te hacen un poco clic, ¿no? La venta como deber moral, ¿no? Casi, porque es como, oye, si yo tengo un valor que sé que va a mejorar X cuestión la otra organización, la otra persona, y no soy, me refiero, tengo que ser capaz, es a mí un juego mental que me ayuda mucho a desbloquear un poco las inseguridades, miedo, vergüenza, llamarlo X, porque cuando tú ves que es un deber moral, y a mí, lo si quieres hablamos del deber y el compromiso, que es un tema que también en los últimos años le está dando Me lo fuerte apunto. como parte, pero en el momento que entiendo que es un deber, como que se me desbloquea oye, puede que haya una serie de barreras de vergüenza, de un proceso de aprendizaje que quizás ves que no está en X estadio, pero ya entiendo y dices, ostras, es que si no consigo completar la transacción o completar el intercambio de valor, realmente le está haciendo, y perdona la expresión, una putada al otro, ¿no? Como que... Aquí Y esto es explícito, Juan Pablo, perdón. Usa los términos. Yo no, sí, digo sí, muchos no. tacos y a veces me corto, o sea que. Pero simplemente esa parte de ver como lo que estás haciendo, eh, ese tipo como de pequeños modelos mentales, yo creo que ayudan mucho a desbloquearte y, y claro, ahí ha sido una de las cosas como que ha sido el hilo conductor. Y además aquí, y ahora te lo conecto con esta parte de lo del Complex Problem Solving para no dejarlo, cada vez veía, ¿no? Un poco en la experiencia profesional dentro de la consultora y como haciendo diferentes tipos de proyectos, te vas dando cuenta que un poco el éxito y fracaso, muchas veces de los mismos, eh, son casi fortuitos. Y no es por ponerlo aquí y me parece un poco la frase típica, ¿no? De oye, el 50% de esfuerzo, el 50% es suerte, ¿no? Y ahí mi acercamiento a la parte del CPS, que vino mucho de la parte de Javier, fue principalmente porque aportaba una serie de marcos de, oye, a la hora de cualquier tipo de proceso y especialmente en estos procesos que cada vez todos los problemas o retos que tenemos son más bien complejos que no complicados, es decir, como que no tenemos la capacidad o no tenemos el expertise para afrontarlo, sino que lo que nos toca es hacer como experimentos y sobre los resultados intentar ir bajándolo, ¿no? A esa parte más del mundo de lo complicado y no de lo experto.
Y ahí, Javier, pues una serie como de conceptos de siguiéndole que ya me abrían mucho, era como este famoso factor X, ¿no? Esa parte del factor humano, que ahí me conectaba con mucho de, oye, cierto proyecto que no llegamos a renovar y tal, y digo, claro, es que no lo estaba viendo yo desde las lentes, ¿no? Y aquí volvemos a lo que te comentaba antes con Flan, esas lentes de entender que no todos son sistemas como rígidos, estables o como más o menos mi configuración mental, sino que hay muchas cuestiones que dependen porque, oye, si de repente hay un cambio del director con el que te está como promocionando, de repente hay una serie como de quizás agendas en las cuales tú da igual que hayas dado como resultado a un 50% mayor de lo esperado, tal lo que sea, pero te convierte de repente en una molestia para el que finalmente va a ser el decisor, ¿no? Está hablándolo como un proceso de venta. Y claro, esa parte me hizo como muchos clics, pues estuve hablando con Javier, luego estuve haciendo la parte del máster y ahí yo creo que hay otro de los aprendizajes fuertes con esta parte del CPS y ha sido no tanto la parte de formación teórico-práctica, ¿no? Que puede ser como un máster o así, y esto lo hablábamos un poco también fuera de cámara, ¿no? Del acercamiento a este tipo de formación. Sí, Digo, gracias por la recomendación, no, además. nada, nada. Que justamente la parte más valiosa me parece la comunidad, ¿no? En el sentido de, oye, ¿cómo sobre X temática, ¿no? Eres capaz de cómo reunir X tipo de X número de personas? Yo tuve el placer de en la promoción esa de máster compartir como promoción con Pau Mugarra, que fue un poco el que creó, ¿no? Esta parte de la comunidad CPS, empezó a hacer los meetup en Madrid y, y ahí esa parte me di cuenta, digo, lo maravilloso que es poder tener la oportunidad de conocer a otras personas que profesionalmente también están lidiando con los problemas que tú estabas detectando, pero lo maravilloso de esto es que están teniendo problemas similares en entornos radicalmente diferentes al que tú te estás moviendo, ¿no? El cómo con una persona que está trabajando en industria armamentística tiene una serie como de problemas similares a los que tú estás viendo y poder comprender cómo es su modelo de resolución de problemas, qué herramienta utiliza, casos que estaba haciendo, te ayudan mucho y empiezas a ver cómo, oye, cómo puedo transformar una experiencia de una persona de un punto a otro y luego, por supuesto, el hecho de tener como espacio, ¿no? Como para hablar de cierto tipo de temas que quizás son más difíciles, ¿no? Para una sobremesa con un grupo de amigos suelen ser más complicados, nunca mejor dicho. Más densos, Y ¿no? Vamos a decir. totalmente. Así que esa ha sido como la última parte. Además, ahí tuvimos una mudanza a Sevilla y hemos tenido como el placer también de esta comunidad hacer como otra pequeña sede en Sevilla. Y de verdad yo creo que en estos equilibrios, ¿no? Que hablaba al principio, ¿no? Al principio de poner la parte esta tecnológica como un pilar, la parte esta de negocio y emprendimiento, estaba viendo también como un tercer pilar, ¿no? Y para alguien que nunca se ha considerado extrovertido, ¿no? Casi más lo contrario, el, el pilar y la importancia, ¿no? De generar como espacios, ¿no? Donde profundizar crear estas comunidades, ¿no? Estos espacios son las comunidades y ahí yo creo que viendo el ejemplo también de Pau, ves el valor que tiene, ¿no? Oye, no tiene que ser ni siquiera algo como gigantesco o unos niveles como muy elevados, pero el poder reunir a una serie de gente que te das cuenta que con experiencias súper interesantes, también fuera de cámara, ¿no? Que te ponía el ejemplo de un buen amigo, Antonio Escamilla, que lo convencí para que viniera a hablar del sistema de problem solving en turbinas de gas, ¿no? Con el ejemplo de centrales de ciclo combinado, ¿no? Algo que tú puedes pensar que a nivel técnico dices, ostras, estoy fuerísima ¿Qué de ese relación contexto, hay ahí, no? pero cómo te das cuenta que puedes recoger como mucho aprendizaje, aunque tú lo que estés haciendo es, no sé, un e-commerce, ¿no? Porque estás viendo que hay una serie como de metodología, una serie de herramientas que evidentemente tú no pones sensores en la turbina o en X fase como del escape de gases, pero sí que puedes
habilitar como sistema de medición, puedes, bueno, toda la parte que comentaba, sí que tiene ahí el reflejo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido además como un aprendizaje de la importancia de no quedarse como en investigación, en lecturas, en cursos, en toda la parte como de profundidad, ¿no? De cueva, si queremos llamarlo, sino también la parte como de compartirlo, ¿no? Y esto también, por suerte, en Bifroga hemos tenido oportunidad de tener una parte de mucho trabajo con parte educativa, ¿no? Como a nivel de coles, institutos, universidades. Y me acuerdo en el acercamiento, ¿no? De aprender sobre la parte como más pedagógica de los procesos, te das cuenta también que una de las mejores formas como de aprender es enseñar, ¿no? Ese proceso de enseñar o compartir. Y ahí te acabas dando cuenta de que es como casi un truco, ¿no? Para acelerar tu propio aprendizaje. Feynman, ¿no? Al final nos vamos ahí a Feynman, a lo que decía Feynman, ¿no? De que al final Sí, cuando tienes que enseñar a alguien es una de las mejores maneras de... Y es que eso se lo cogí, que justo te iba a decir ahora también sí, a David Alayón, ¿no? Que también es como muy, le gusta mucho también, ¿no? Toda esta parte de la lectura y tal. Y siempre que tengo una conversación con él y que también se ha pasado un par de veces por aquí, por el podcast de, sí, esa parte de teorizar que estabas llevando tú muy bien y que has hecho también. Y mientras teorizas también, llevar a la práctica, ¿no? Cacharrear para probar eso que estás teorizando para profundizar más en ese aprendizaje, si es lo que estoy entendiendo, ¿no, Juan Pablo? sí, no, no, totalmente, ¿no? El llevarlo a la práctica. Y ahí además te das cuenta que por eso, y es casi la parte esta que conectábamos del connecting the dots y todo, también un valor mucho de la generosidad. Y yo creo que casi si lo ponemos en términos de estrategia de supervivencia, ¿no? El hecho de ser generoso queriendo compartir como tu tiempo, tu conocimiento y todo, que todo esto que te comentaba antes de la comunidad CPS y tal, es como toda esa parte como más asociativa, non-profit, eh, pero te acaba siendo como una estrategia de supervivencia, una estrategia porque aceleras tu aprendizaje, aceleras tu exposición incluso, eh, y aparte te permite conocer a gente maravillosa, ¿no? Que eso es siempre como un efecto que no planeado, pero siempre agradecido, ¿no? Genial. Y sobre todo porque también, aparte de con cacharrear, que a veces también, y hoy en día, como tú decías, ¿no? En este mundo de la IA, también a veces se lleva mucho al éxito este, ¿no? Del solopreneur, ¿no? Que al final la persona que ahora ya puede hacerlo, ¿no? Si antes ya podía, ahora ya puede, Tim Ferriss, etcétera, etcétera, ¿no? Estos ejemplos de persona sola que hace multinegocios, que yo también estoy un poco más en esa línea y ahora con toda la parte de Regenérate y tal, comentaremos algunas cosas de red, ¿no? Justo de, joder, de hacer redes. A veces hacer redes por hacer redes, a veces hacer redes porque eso te ayuda al modelo de negocio que tengas en marcha, o el ir y conectar con otras personas para tener una conversación de algo de lo que no tienes ni idea, pero que a lo mejor te va a aportar o te va a enriquecer simplemente por conocer un poco de ese campo, ¿no? Y como anécdota de lo que me contabas, me parecía súper curioso el tema este de las turbinas, porque cuando nosotros pusimos en marcha un proyecto que ya he comentado por aquí mil veces y que creo que tú también conoces, Juan Pablo, que es Pueblos Remotos, ¿no? Nosotros somos urbanitas que vamos al rural. Entonces, claro, cuando nosotros concebimos el proyecto, de manera un tanto, lo digo por mi parte, saco a Elsa de la ecuación, ¿no? Como poco estúpida desde el urbanita que va al rural, decimos, hostias, qué guapo va a estar esto, porque vamos a llevar a gente que trabaja en remoto al rural y les van a aportar un montón, digitalización, innovación, no sé qué, claro, ignoramos completamente la parte, la otra, ¿no? La que estaba en el rural haciendo cosas, emprendiendo en el rural, haciendo desde el rural, todo ese conocimiento, ese bagaje, eso, ¿no? El quedarse con un legado, un negocio que ha sido un legado de toda la vida, la pasión que le ponen a lo que hacen, y nos sorprendió que la balanza, nosotros íbamos así, y la balanza casi casi que vino a equilibrarse así, ¿no? Se quedaron casi que más flipando los trabajadores remotos con lo que hacía la gente en el rural, ¿no? El cariño que le ponía a los negocios, el conocimiento que tenía, aunque no fuera algo tan digital o tan innovador, que al contrario, ¿no? Entonces, cuando conectas que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho y va muy relacionado con lo que tú decías, conectas a personas, dejas que sucedan cosas y pasan cosas increíbles en ese sentido. Totalmente. Sí, a mí una frase que es un poco tonta si te pones a verlo, pero me hace un poco
leitmotiv, ¿no? Del haz cosas y ocurren cosas, ¿no? Y pasan cosas. Porque es casi una de estas cosas que creo que te tienes que enseñar, que eso creo que ha sido también algo curioso de los últimos años, ¿no? Aprender que el cómo piensas es algo que también puedes entrenarlo, ¿no? Al igual que entrenamos para triatlones, este tipo de cosas, tú puedes entrenar también cómo son los modelos mentales con los que piensas, que en un principio te sean un poco exógenos. Y, y yo creo que en modelos que tú entiendes, oye, esto aquí hay algo, ¿no? Aunque una persona haga algo, fracase o que no tenga como mucha relevancia, todo, el simplemente hecho de hacerlo eh, es al final lo que puede mover la aguja en algún momento. Y no sé, al final es como esa parte. Bueno, esto también hay una referencia muy, muy buena y para que no lo conozca, yo hice también como una especie de, sí, como un máster, podemos decir, que fue en la Fundación Tatiana en Madrid, que lo llamaban como Youth Civic Leaders, y era como de liderazgo cívico-humanista. Y además hicimos una entrevista con Ramón y Álvaro, que está ahí en La Gran Pregunta, que es súper buena, ¿no? Hablando de toda esta parte de liderazgo cívico-humanista. Y yo creo que hay una parte como importante de la responsabilidad, ¿no? De querer como, de tener que aportar, ¿no? Y básicamente oye, tener una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y parte de eso consiste en hacer cosas, arriesgarte, ¿no? Y además, esto creo que también está como bastante repetido, ¿no? Los estudios estos que hacen de la gente que justo cuando va a fallecer, le pregunta además se arrepienten, ¿no? Y suele ser de no haberle dicho no sé quién que la quería, de no haber hecho no sé cuántas historias, ¿no? Que suele ser principalmente ese memento mori, ¿no? Que se puede decir, te ayuda y te invita a eso a hacer cosas. Y, y creo que lo que te comentaba antes, ¿no? Como últimamente tiene mucho acercamiento, ¿no? El entender el compromiso y el deber como algo extremadamente positivo y deseable, porque, y esto ha sido como muy empírico, al final del uso, me doy cuenta que lo que es no tanto la felicidad efímera, ¿no? Sino los momentos de plenitud, de estar conectado, ¿no? Si queremos decirlo, viene normalmente de cumplir con tu deber, ¿no? O de cumplir con el compromiso a algo, ¿no? Y ese compromiso puede ser con tu familia, el compromiso con un reto que te hayan marcado, ¿no? Y yo creo que eso, los que somos también como deportistas, este tipo de competiciones, los atletas por seguro, te das cuenta que al final es algo casi estúpido, ¿no? Como en la vida voy a ganar bueno, desde haber salido de la famosa categoría sub-23, en la vida me voy a comer un colín por la parte de poder tener como a nivel como mérito deportivo, es casi un gasto si te pones como tema Que competiciones. ser noia es muy complicado, vamos, o Jornet, Sí, ¿no? En mi caso. sí, sí, no, como súper complicado, pero te das cuenta que el hecho de comprometerte con algo, de oye, voy a llegar como a una competición, voy a llegar a un tal, es muy satisfactorio, ¿no? Porque además, otra de las cosas que hemos tenido un precalentamiento antes de cámara que hemos comentado muchas cosas, ¿no? Pero Tendremos que haberlo grabado, en tenemos serio. que verlo grabado, sí, sí, sería como una parte previa fantástica, ¿no? Eh, pero eso, que en toda esta parte del compromiso, ¿no? Que al final es lo que más te reporta eh, como esa plenitud y además en un tiempo que quizás la tendencia, ¿no? Es hacia eso, tener la atención en muchas cosas, moverte mucho, todo y evidentemente somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Pero ahí hay una parte que últimamente además estaba viendo, bueno, Javier también lo comentaba con esto de actualización que hacía él como 5 atractores de la complejidad, también un compi de la comunidad de CTS en Sevilla, César, lo bajaba mucho y me quedé con una idea que me parecía como muy clave, que para entender también un poco el tiempo donde estás y los cambios que están sucediendo, poner la mirada donde está la escasez.
¿no? Y, por ejemplo, con esta parte de lo del compromiso, el deber, sí, intuyo yo que de repente con todos los estímulos que tenemos, ¿no? Algo que se ha convertido escaso es poder como focalizarte en algo y tener como compromiso con algo, ¿no? Y esto como lo aplico a nivel de la familia, amistades, a nivel profesional, a nivel deportivo. Y curiosamente es contraintuitivo que sea escaso porque a la vez yo creo que yo mirándolo a nivel interno, mis momentos de mayor plenitud han sido por comprometerme como fuertemente con personas, con proyectos, con retos. Y ahí es donde realmente te dices, ostras, esa sensación de estar vivo, ¿no? Si lo ponemos en esos términos. Pues sí, y aparte que es lo que te llena, ¿no? Yo siempre, eh, ahí no sé si coincides conmigo, es de estos insights que me vienen ahora, yo siempre que hablo con alguien, yo intuyo en tu caso porque no lo conozco, pero bueno, yo trabajo muchas horas, a veces más de las que debería y es una cosa que tengo que trabajarme, el decir, oye, no, hay que cerrar el portátil antes o apagar el ordenador antes, pero siempre que hablo con alguien me dice, joder, tío, yo no sé, ¿no? ¿De dónde sacas tiempo para entrenar? Que entrenas un montón de horas para prepararte una maratón, una ultra, un trail, tal. Y digo, yo lo que sí que tengo claro es que a lo último, o sea, lo último que está para tachar de mi lista es entrenar. Yo creo que de pequeño me hubieran diagnosticado TDAH, casi seguro, es real. Y a mí entrenar es lo que me equilibra, lo que me ayuda a pensar, a balancear y tal. No sé si en tu caso es lo mismo, Juan Pablo, y es lo último que yo quitaría. O sea, si lo haría si no fuera necesario, lo reduciría incluso al mínimo si fuera necesario, pero para mí ese mínimo, ¿no? Si nos lo llevamos al concepto este de MVP, ¿no? Ese mínimo entrenamiento viable, yo lo tengo que hacer semanalmente para estar equilibrado y estar bien, o sea, es por salud, no es ni por competir, ni por otra cosa, no es simplemente un tema de salud y tiene que ver también con ese sistema, con esas prioridades de las que hablabas tú también ahora, ¿no? Total. Sí, no, y la parte del deporte, yo curiosamente, yo he sido fatal deportista de joven, pero cuando te digo fatal, de que quizá en algún momento creo que una de mis peores calificaciones era en educación física, era triste. Pero con el cambio me acuerdo a vivir a Madrid y me acuerdo que había mucha cultura de las carreras populares, ¿no? Y fue una Uh -huh. cosa ahí que me llamó la atención. Y lo que me hizo un poco chic, que fue la parte como de triatlón, ¿no? Es que así está... bueno, fue además el vídeo de una chica que era como era adoptada, ¿no? Era de origen indio, pero la adoptó una familia estadounidense y que esta había hecho como un récord femenino en el Ironman de Hawái, que es un poco el más duro, tal y todo, y tenía como paralizado el cuerpo de la cintura para abajo, ¿no? Tenía como un poco, bueno, más que paralizado, como un poco el efecto de la polio, que es algo un poco especial, pero bueno, que como muy afectada, ¿no? Y esa parte de, ostras, me fue que esta lo podía hacer y digamos que las cartas en su baraja no eran especialmente como las mejores, ¿no? Y fue una cosa que me llamó y creo que ahí conectó un punto que era la cultura de los clubes, que además es curioso porque es un deporte individual, hay modalidades de equipo y tal, pero son un poco más raras. Pero es curioso como suele haber una cierta cultura de compañerismo, de apoyo. En general, yo creo que muchas veces en el mundo del deporte, el que conozco más de esta parte de triatlón, y, y es muy chulo, ¿no? Como que te complementa un poco eso de un entorno que te reta, ¿no? Como a mejorar, que te acompaña en ese proceso. Eh, y te invita como a no salirte, ¿no? Y quizás un entorno en el que está bien visto, ¿no? Quizás como darte, si quieres, como un toque si no estás como cumpliendo, no estás teniendo tal, ¿no? Que quizás fuera del entorno profesional es más raro, pues ahí lo tienes, oye, con el mister de, oye, tal, o que tienes como esa aparte de como de pique y todo. Y a mí al final, no, yo creo que es como tú dices, es como una parte que integra y que te das cuenta que, ¿no? Un poco lo que decían los romanos, esto de cuerpo sano, mente sana, ¿no? Pues te das cuenta que al final, por ser muy bruto, oye,
mi yo deportista o mi yo haciendo como deporte, teniendo esa parte, veo que pienso mejor, tomo mejores decisiones y que al final pues, mejor profesional, mejor pareja, mejor hijo, ¿no? Si lo ponemos en ese punto. Porque creo que al final te permite como ver las cosas un poquito con más distancia. Pero bueno, eso yo creo que quizás es como muy individual, pero sí que ha sido un camino que, bueno, yo creo que todos los que hacemos así como deporte como más asiduamente, compartimos esa visión, ¿no? Como de repente se nos convierte en uno de los pilares casi identitarios, ¿no? Hasta ese punto. Vamos, 100%, alineado. Y rescato porque sin más escapar, pero es que justo tiraste lo de la parte del triatlón y me pareció muy curioso también el alinear eso, ¿no? Porque a veces desde fuera, pues también dejar como un poco esos, como decías, me gustó mucho ese término, esos pilares que te sostienen, ¿no? Para mí es, uno, si son 4 patas, pues una de esas patas es el deporte seguro, que si puedo no quito, porque es que si la quito me voy a caer, seguro, se va a romper la silla y me voy a caer, ¿no? Pero no quería dejar de rescatar 2 cosas, porque comentaste lo del podcast de la gran pregunta, podcast que además quiero aprovechar para responder y que me parece que tiene un nombre muy acertado, porque hay que hacer buenas y grandes preguntas, que es el podcast de Be4Get. Tienen por ahí un montón de entrevistas interesantes, he visto algunas caras conocidas por ahí, así que les recomiendo, bueno, Javier, Miki, creo que David también ha estado por allí. Y sé que el otro día estuve bichando, he escuchado algunos y he visto algunas personas por ahí muy, muy, muy interesantes y vamos, que 100% recomendado que lo escuchen, ¿no? Y este podcast, y como también hemos mentado un par de veces a Ramón, por aquí también es un poco ese artificio de este proyecto por el que yo les conocí antes, les conocí a ambos, perdón, que ya a estas horas de la tarde ya no sé ni hablar, que es Be4Get, ¿no? Que aparte creo que también tiene como un nombre muy acertado, ¿no? Yo más o menos, como he hablado, como te decía antes, he tenido como varias conversaciones así de café, de caña con Ramón y he bichado mucho, he visto lo que hacen, sé de qué va Be4Get, pero no sé si tú, como director del proyecto, quieres comentar un poco, oye, pues, bajo tu visión, qué es Be4Get, qué hacen desde allí, qué se persigue, ¿no? Desde Be4Get. Pues, como siempre, es una muy buena pregunta. Al final, Before nació en un entorno de laboratorio, ¿no? Porque nació como muy relacionado también toda esta cultura de Team Labs, de oye, cómo generar laboratorios que permiten cómo trabajar retos, ¿no? Que esto en un futuro lo conecte con lo que hablábamos del CPS, ¿no? Y de cómo cuando te va a la parte compleja te toca hacer como laboratorios porque quizás no está el camino tan escrito. A grosso modo, por simplificarlo, porque esto si lo ponen en una página web o hace una especie de manifiesto, que en algún momento lo hemos hecho, o es complicado como para comunicarlo, al final entraríamos dentro de lo que sería como el sector de la consultoría, ¿no? Que al final trabajamos como reto de organizaciones. En un principio nos centramos mucho a toda la parte del talento, que en esa parte además del talento conectaba desde lo que antes hemos mencionado, ¿no? Pues tema de colegio, instituto, incluso ya entrando en la parte como universidades, ¿no? De el desarrollo competencial, el aprendizaje basado en retos, toda esta parte casi más pedagógica, ¿no? Y que aprendimos mucho de toda la parte de los marcos pedagógicos comprensivos. Bueno, mucho aprendizaje esa parte de, oye, cómo desarrollar talento y también entrando más en la parte del sector corporate, ¿no? Cómo atraer el talento, que además nosotros justamente tuvimos un momento bastante grande con toda esta parte de mucha demanda de perfiles tecnológicos, en un momento que era muy difícil cómo ficharlo y cómo veíamos que a esos nuevos retos complejos podíamos buscar como fórmulas como novedosas, teniendo muy claro, oye, que hay un reto común, algo muy claro, ¿no? Como podía ser una gran compañía de telecomunicaciones, oye, ¿cómo puedo atraer al mejor talento universitario, ¿no? Pues en este caso era como de Early Careers, especialmente tecnológico para poder cubrir un poco las plazas que necesito para seguir operando y para crecer, ¿no? Y ahí pueden salir cosas que al final no son como una especie
de las soluciones típicas de campaña de marketing o una especie como de campaña en universidades, sino que de repente puedes hacer un programa que no solo sirva para desarrollar para captar ese talento, sino también incluso desarrollar soluciones estratégicas para el negocio, que entonces directamente no es un proceso de integración típico en una empresa, sino que ya viene a gente que ya ha trabajado un reto estratégico que es tu compañía, ¿no? Entonces, tanto te permite atraer a la gente más capaz de trabajar esos retos estratégicos, como luego al final, oye, tienes a alguien que ya se han vivido en ese ADN tuyo y todo, y baja mucho esas típicas métricas de recursos humanos en el coste de adquisición de integración de un nuevo empleado, pues toda la parte de formación y hasta que ese empleado empieza a generar como valor para la compañía, normalmente hay como un gap de unos meses o así. Entonces, ese tipo de reto empezamos a trabajar y, como te decía, yo conocí a Ramón con ese reto de cómo aprender a vender. Pues tuvimos ahí una evolución entre esta parte de procesos oye, cómo desarrollar procesos comerciales. Tuvimos también una alianza con Iván Solé, que fue como antiguo director de PepsiCo Comercial. Y ahí estuvimos trabajando, ¿no? Como a nivel oye, ¿cuáles son las bases de un modelo, un buen sistema comercial? No solo a nivel organizativo, sino también con toda esta parte del talento que te decía, ¿no? Oye, como a nivel personal, con esta parte de conceptos, ¿no? Como intercambiar valor o como al final, cómo facilita en un proceso al final de venta. No es organización A con organización B. Hay como un equipo de personas, hay todo ese factor humano, ¿no? Que aquí volvemos a conectar con esta parte de la complejidad y como al final, pues, también empezamos a trabajar ese tipo de retos que eran ya más centrados puramente en, oye, quiero mejorar los resultados y el resultado al final económico, pues, pueden ser como la parte de venta. Y aquí, que además es algo que últimamente estamos intentando como compartir mucho y es un aprendizaje de algo que resulta casi evidente, ¿no? Cuando ya lo ves, pero que es como complejo de ver. Y es que tú el proceso necesitas para como integrar, mantener, desarrollar y que te recomiende el talento, es el mismo proceso que haría para conseguir clientes a nivel externo, ¿no? Entonces nosotros decimos que al final una compañía tiene cliente interno y externo, pero al final es el mismo tipo de proceso comercial, si queremos llamarlo por ahí, o el mismo proceso de talento. Al final es lo mismo, pero ya mira hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Y ahí volvemos al punto de que al final es un intercambio de valor, ¿no? Da igual que en uno seas tú el que pague económicamente y en el otro el que cobra, porque el proceso para darte a conocer, ¿no? O para cerrar esa oportunidad o esas contrataciones o para que te recomienden, es muy similar. Y aquí ya empieza a ver como la organización como una parte de un sistema, empieza a ver toda la parte de complejidades y cómo vas trabajando todos los retos que tenéis. Normalmente soy bastante más escueto, pero venimos de esto y digo, creo que merecía la pena como profundizar en el hilo argumental, ¿no? Si No, queremos no, ponerlo ahí. 100%, y justo hablando de eso, me tiras del hilo de una curiosidad, porque era una cosa que tenía por aquí, yo siempre eso, hablando otra vez de conectar los puntos, ¿no? Aprovecho que es, acabas de comentar, ¿no? Procesos, métodos, a lo mejor procedimientos, sistemas, pues aprovechando que te tengo al otro lado, y ahora nos vamos a la fórmula esa famosa, que además la tienes ahí, ¿no? En el banner de LinkedIn, pero antes de llegar ahí, si tenemos que explicarle a alguien que esté al otro lado, ¿no? ¿Qué es un sistema en términos prácticos y en qué se diferencia de un método, una metodología, un proceso o simplemente unas buenas prácticas o es una combinación de todo eso? Hay muchas formas de verlo. Hay como un libro así un poco como principal, ¿no? Que es este de Thinking in System, que ahora no me... Pensar en sistemas, ¿no? De Sí, West, creo, recuerdo. Que lo recomendó Javier hace poco. sí, No recuerdo puede el nombre de ser la chica. como... bueno, como que al final cualquier o muchas de las cosas que suceden, al final del día puedes ver el reflejo en que funcionan por un sistema, por una serie como de pasos conectados
que al final también hay que ver que todos los sistemas, ¿no? O cuando nosotros hablamos de sistemas, es una abstracción de algo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, un modelo mental, y nosotros al final lo que hacemos cuando trabajas con sistemas, estás haciendo una especie de simplificación de lo que ahí pasa, ¿no? Pero eso es un modelo mental o una simplificación que es muy útil, ¿no? Para analizar cosas que tú con una experiencia práctica o directa te costaría más apreciar porque no es tan evidente, ¿no? Y ahí conectando también con lo de la fórmula, que curiosamente esta es una fórmula que vino de bastante Dila tú diálogo. directamente si quieres, Juan Pablo, porque Sí, la iba a no, no, introducir, porque si quieres aprovechar por el contexto de sí, introducirla, sí, dale te caña, la ¿eh? lanzo porque creo que tiene como mucho que ver. Y esto es una fórmula que realmente es una evolución de una que tenía Ramón, que salía como unos diálogos que tuvimos, ¿no? Porque él, al final es como, él lo plantaba como éxito es igual a logros partido conflictos, ¿no? Y ahí eso era, además como de los primeros años como que empecé a trabajar con él, que entender que al final logros, ¿no? Que quizás es como más evidente, ¿no? Como esos Ujú. milestones, esos objetivos que vamos consiguiendo, partido entre los conflictos, entendiendo como conflictos no gestionados, ¿no? Que eso también era otra de las partes que conectadas con la complejidad, con el factor X, ¿no? Que muchas veces los problemas humanos son como conflictos no gestionados, ¿no? Y el desarrollar esa competencia de gestionar conflictos, tener conversaciones honestas, pues es una parte como muy importante de lo que sería como ese éxito, ¿no? Entonces, la fórmula original era como ese éxito es igual a logros partidos conflictos. Y yo en ese punto, no sé si es por un deje perfeccionista o de querer como descomponer, yo entendía que logros, o a mí me ayudaba a ver la parte de logros, ver los que son como sistemas, ¿no? Como, oye, piensa en hacer como buenos sistemas, mejorar tus sistemas, hacerlos como más, que recojan mejor la realidad y que la modulen de la forma más correcta y luego dejarle tiempo. Eh, a mí eso me desbloqueaba porque era al final pensar de... Es que ha sido un truco mental para quitarte un poco no sé si es un poco el daño del buen estudiante, ¿no? De cuando tú estás al final en educación reglada, normal, eh, tus resultados dependen casi enteramente de ti, ¿no? Es como un proceso como súper ordenado, sabes muy bien qué tienes que hacer para conseguir el resultado conseguido, pero luego te das cuenta que en el mundo real o fuera del sistema educativo, fuera de ciertos sistemas, la conexión entre el esfuerzo y los resultados no es tan evidente, ¿no? Y era un poco lo que decíamos, oye, el esfuerzo del 50% y la suerte del otro 50%, ¿no? Entonces, a mí me desbloqueaba mucho que al final es pensar, oye, para conseguir buenos resultados lo que tengo que ver es cómo mejoro mi sistema y con lo que te decía antes, incluso como mis modelos mentales, oye, cómo cambio cómo pienso a nivel de salud, a nivel de los sistemas de una organización, que hay además ahora con la IA, todo este tipo de procesos, pues no solo ha bajado el listón, sino que te permite lo que también comentábamos antes, no, eso yo no sé ni siquiera si era antes de cámara, no lo de esta tendencia de solopreneurs, no de estos como hombres orquesta, de que ya Fue dentro, fue dentro. fue dentro, ¿no? Fantástico. Pues que a nivel tecnológico ya puedes, eh, ya no, esto es el placer de un sistema, ¿no? Ya puedes tener un sistema en el cual muchas de las acciones, muchas mejoras, puedes tener una serie de agentes con IA o puedes tener una serie como de sofisticaciones eh, que también pueden ayudarte a mejorar el propio sistema, ¿no? Entonces, esto está siendo de los últimos meses, años como lo más loco. Y al final todo eso que estamos hablando puede salirte bien o puede salirte mal, o puede ofrecerte resultados o no puede ofrecértelo, ¿no? Pero creo que meter ese componente del tiempo es como vital porque, y esto quizás es como casi una especie de dogma adquirido, ¿eh? No digo que sea como una realidad, pero mi suposición es que
si tú vas mejorando, te vas centrando en mejorar tus sistemas, dedicas tiempo, me refiero, es como un proceso continuo, eres perseverante, ¿no? Que quizá era la perseverancia, ¿no? Como una de esas escaseces de hoy en día, y gestionas bien los conflictos que van apareciendo, y esos conflictos pues pueden ser desde familiares, profesionales, incluso internos, si nos ponemos hasta ahí, al final acaban sucediendo resultados, ¿no? Y nos conecta con el connecting the dots, nos conecta con toda esta parte de a posteriori es más sencillo verlo. Y son de estos modelos mentales que yo lo llevaba a la fórmula porque es una forma como muy fácil de compartirlo, ¿no? Como que puede resonar y al final es como un recordatorio de eso, que aunque no estén funcionando como cierto tipo de cosas, eh, no, no es por ti, no es por ti en el sentido, no es por quitarte la responsabilidad, que creo que es necesario, ¿no? Como adquirir siempre como la responsabilidad, pero sí te quita esta parte un poco de la herencia quizás ya no tanto protestante, sino tanto católica, de la culpa, ¿no? Y esa culpa cuando te inmoviliza. Entonces, verlo más como, oye, sí que asumo el plato de la responsabilidad y mi responsabilidad es mejorar los sistemas, es gestionar los conflictos, pero me libero de la culpa de si hay momentos en los que no llegan resultados, aunque sigo siendo responsable o me sigo siendo responsable de esos resultados. Esto no sé si ya me he metido demasiado elevado, pero es un poco el trasfondo casi ontológico, ¿no? que le veo a la fórmula. A la fórmula, sí, exacto, que al final también refleja muy bien, creo, lo que significa un sistema, ¿no? El poner, como tú bien decías, algunas variables que están bajo tu control, otras variables que se escapan a tu control y que en esa combinación de cosas que están bajo tu control y cosas que se escapan bajo tu control, te tienes que mover y eso es lo que sería un sistema, ¿no? Que a lo mejor si lo comparáramos, yo qué sé, pues con un método o un proceso, si es algo, como tú decías, por ejemplo, la educación reglada, que tú puedes medir, ¿no? Tú seguías un proceso, de hecho, yo qué sé, yo estudié económicas, por poner un caso, que nadie coja esto como ejemplo, ¿vale? Como esto de niños, no hagáis esto en casa. Yo había asignaturas que no me gustaban y lo que hacía era, como un loro, ¿no? Me aprendía el proceso, replicaba el proceso, notable. No tenía a veces ni idea de por qué hacía ese proceso ni de lo que conseguía con ese proceso. Simplemente sabía que si lo repetía, aprobaba. ¿No? Éxito para el sistema. En realidad fracasó para mí porque estaba haciendo algo que no entendía por el mero hecho de una recompensa que era aprobar, ¿no? Pero bueno, por salvar un poco esas distancias, creo que por lo menos para mí ha quedado bien recogido en ese paraguas. Pues Juan Pablo, como quiero ser respetuoso con el tiempo, que sé que en ese precalentamiento también estuvimos ahí con una muy buena conversación, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero te voy a enclavar para una futura conversación también, si quieres, para poder tocarlas, pero no quería, evidentemente también, que es un mundo que me apasiona, que ya he mentado varias veces el proyecto, es esta parte de regenerar, ¿no? Por otra compi del proyecto, por Nuria, y por otra compañera con la que solemos colaborar mucho, con Ornella, he conocido mucho este mundo de los ecosistemas regenerativos, de una manera de pensar y de hacer regenerativa. Sé que por ahí hay un proyecto que han puesto en marcha también, ¿no? En Lanzarote, que es Regenera, pero no me quería ir tanto al proyecto, que eso te digo, te emplazo a poder hablar de él con más calma en el futuro y pondré igual que con lo tuyo y con Before por si alguien tiene curiosidad, en las notas del episodio pondré el enlace para que porfa puedan entrar y vean este proyecto que es súper bonito. Pero sí que quería preguntarte, ¿no? De cuando hablamos de regenerar territorios, o si quieres tú llévatelo a regeneración en cualquier sentido, ¿no? Que esto suena como muy bonito, ¿vale? ¿Qué es lo que hace real? ¿Qué tiene que pasar en la práctica para que digamos, por ejemplo, en este caso, que un territorio está regenerado? Pues muy buena pregunta. Ahí al final yo creo que cuando hablamos de la parte de regenerar un territorio, ¿no? y puede ser a un ámbito local o un ámbito mucho más grande, nosotros hemos trabajado mucho en el ámbito de Lanzarote. En última instancia, y ¿cómo decirlo?
hay una parte muy clave que es buscar la esencia, ¿no? Buscar un poco el carácter o las cosas que definen cómo es el territorio y que lo hacen único, ¿no? Y aquí hay una parte, casi podemos volcarlo a la parte antropológica o a la parte cultural del sitio, ¿no? Hay una serie de piezas fundamentales, ¿no? Que además, como toda cultura, ¿no? Toda cultura que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Ha tenido casi un proceso como de selección y tiene una serie como de utilidades eh, porque nos han permitido convivir o han permitido como en ese territorio como ser eficientes. Entonces, la parte de regenerar al final del día es ver cómo un territorio que por muchos motivos, y yo creo que además es algo como generalizado, ¿no? Lo que decimos un poco de nuestro tiempo, eh, por muchos contextos, eh, se está volviendo escaso, ¿no? Esa parte como de la autenticidad, ¿no? De la parte de lo que es la esencia de un territorio, eh, en pro quizás de una estandarización y de como una serie como de procesos como a nivel global, ¿no? Hemos buscado mucho la eficiencia, hemos buscado mucho repetir cierto tipo de fórmulas y en cambio lo que vemos es como que muchas veces esa serie como de procesos, como sistemas, ¿no? Que bueno, aquí ya te dejo a Javi para hablar de los protestantes, no quiero entrar mucho ahí, ¿no? Pero en un mundo, ¿no? Como que, además como en territorio se ve como, territorio local me refiero, se ve como muy claro que puede haber una pérdida, ¿no? De como esa esencia, puede haber como una dilución. ¿Cómo podemos volver a buscar una ventaja competitiva en el territorio? Y aquí me pongo casi en un lenguaje como más de negocio, por no quedarme en esa parte de términos sin querer hacer ningún tipo de connotación negativa, como más hippies, si queremos decirlo, ¿no? Sino con una parte de, oye, ¿cómo podemos utilizar esa cultura, esa esencia del territorio para generar un valor, una propuesta de valor, una ventaja competitiva que se adapte a los nuevos contextos, ¿no? Y creo que ahí eso está en un nivel local que se ve como muy claro, por ejemplo, en una isla como Lanzarote, pero incluso, y al final voy a acabar hablando de protestantes, como estoy pensando en Javier, ¿no? O como incluso en esta parte del mundo más latino, el mundo más hispano, mejor dicho, eh, de oye, hay una serie como de fórmulas, ¿no? Hay una serie como de esencia que tenemos que quizás hasta hace un tiempo incluso hemos llegado a rechazarla o la hemos llegado a ver como algo que no tiene sentido en un contexto geopolítico muy anglo, muy protestante. Eh, pero justamente quizás dentro de esas piezas vemos que hay una serie de cosas, y aquí estoy hablando más a nivel nacional, que quizás ayuda como a verlo, o nacional más bien hispano, de esa capacidad de adaptarse a la incertidumbre, de trabajar en entornos como no reglados, que son muy cambiantes y todo, que son cosas que casi hemos podido verlo a nivel interno como algo negativo, ¿no? O quizás hemos llegado a verlo un poco con contraposición con la grande potencia. Oye, ahí hay un valor, ¿no? En ese origen, en esa esencia que tenemos, ya sea en cada territorio o en esta parte, me estoy poniendo muy a nivel hispano, ahí hay un valor de cómo vemos el mundo, cómo vemos la sociedad, cómo vemos la familia y al final podemos luego entrar a nivel como de regenera, ¿no? Pero regenera al final eso, otra comunidad, ¿no? De poder conectar a gente que está haciendo cosas y cómo aprendemos de ello y el objetivo es eso, cómo volvemos a hacer que esa esencia de los territorios genere una ventaja competitiva para que lo haga relevante y que realmente tenga una oportunidad de competir con sus reglas del juego y poniendo en valor un valor que quizá haya podido quedar más enterrado, se haya quedado más en un segundo plano eh, y algo que funciona eso, tanto de una escala local como una escala bastante más grande.
Pues yo creo que, claro, clarinete, ¿no? El intentar entender esa integración, ¿no? Del entorno y esos prismas, y me pareció que estaba muy bien tirada esa parte que decías, ¿no? De esa parte a lo mejor un poco más hippie, humanista o esto, esa parte, pero también esa parte de negocio, esa parte de resolución de problemas, esa parte de resiliencia y mezclar un poco todo, que es algo que yo creo que hemos repetido mucho, ¿no? Mezclar diferentes cosas en esa coctelera y que eso permee en el territorio y ayude a que haya esa regeneración. Como lo comentaste tú, yo te dije antes de que empezáramos a grabar que yo no tenía más prisa que la que tuviera Juan Pablo, entonces no sé si quieres comentar algo más en detalle del propio Regenera Lanzarote, ¿vale? Yo dentro de los 5 links que voy a dejar seguros por aquí, va a ser el de tu perfil a LinkedIn, el de BeForget, tu web personal, que también estoy diciendo que tenías una por ahí, el de Regenera, en este caso el de Regenera Lanzarote, y el de la Fundación Tatiana. Entonces, aún así, si quieres comentar con detalle un poco los retos que le supuso regenerar a Lanzarote o algunas conclusiones que salieron de allí, yo por mí encantado, vamos, o sea, el tiempo que necesites. Sí, no, ahí podemos comentar brevemente. Al final, Regenera fue una comunidad. Yo no tengo el placer de vivir en Lanzarote, ahí Ramón sí, y fue uno de los principales impulsores, ¿no? de esta parte. Y en última instancia veíamos ahí que lo que hablábamos, ¿no? Que había una oportunidad, ¿no? de potenciar la esencia del territorio y para eso al final lo que creamos fue una comunidad, ¿no? Hay muchas ramas, ¿no? Que nacen de Regenera Lanzarote. Una de las más relevantes es la parte como más de evento, ¿no? Como punto de encuentro. Pero en última instancia es cómo generamos una comunidad donde los proyectos que ya lo están haciendo, porque eso también vemos una parte muy importante, ¿no? De muchas veces no es tanto buscar lo nuevo, sino hay muchas cosas que ya están produciendo y que también es lo más rápido, ¿no? Es como al final plantar un árbol, ¿no? Que plantar una semilla es como más complicado si lo que hace es más fácil como algo que ya haya crecido, que ya tiene una forma. Conectarlo entre esos tipos de proyectos, ofrecerle visibilidad. Lo mismo que te hablaba antes a nivel de la consultora, ¿no? 3 fases, ¿no? Darse a conocer, cerrar oportunidades que te recomienden. Pues Regenera al final con el objetivo en este caso Regenera Lanzarote, con el objetivo del territorio de Lanzarote, cómo facilitamos que los proyectos estos que ya están funcionando se puedan dar a conocer mejor y hay una parte pues, de interconexión entre ellos, la parte de comunidad. Luego hay otro elemento de ayudar a cerrar esas oportunidades, es decir, que al final sean capaces como de hacer esos intercambios de valor, poniendo mucho en ese valor esa esencia del territorio que ellos representan y como también esa última parte de recomendaciones de excelencia, como también pueden competir y pueden ser referentes a una escala global y pueden conseguir esas recomendaciones, conseguir ese crecimiento que quizás en un momento pues se pensaba que algo que quizás se hacía en una pequeña islita como Lanzarote no tenía por qué ser relevante, ¿no? Y entonces nosotros creemos que sí pueden llegar a ser como relevantes. Y lo he dicho desde una parte muy respetuosa con toda la parte de la esencia, de todo el proceso. Además, yo estaba ahí colaborando y no soy como de ese territorio en concreto, ¿no? Muy respetuoso con toda esa parte, pero también con mucha orientación al resultado, ¿no? Es como, por eso te decía como cariñosamente me gusta como coger esa parte de profundidad, de conocimiento de la región, esa parte que te ponía como esa connotación no negativa, por favor, de esa parte como más hippie. Y a esa parte hay que ponerle mucha profundidad y mucho objetivo al resultado, porque al final es como cuando consigues generar esos resultados, tu impacto se maximiza, ¿no? Y en última instancia estamos en un entorno con recursos limitados, tanto privados como públicos, y ahí el objetivo
de hacer esta parte de la comunidad y de todo su desarrollo, ya sea el evento, ya sea como una parte de formación, ya sea como una parte como de aceleración. Ahí al final lo que buscamos es como una optimización de recursos, ¿no? Aquí si me pongo muy estructurado, muy al resultado, buscamos, oye, pues los recursos que hay disponibles en una isla, pues optimizarlos, manteniendo toda esa parte de la esencia. Aquí hay una expresión que usamos mucho y me gusta mucho, porque creo que es muy visual, es el buscarse el magnum, ¿no? Pues crujiente por fuera, cremoso por dentro, pues esto con la esencia de los resultados es igual. Y da igual que hablemos de Regenera o que hablemos de la consultora, ser capaces de gestionar estas dos polaridades, que algunas veces se entiende que están contrapuestas, pues generar unos resultados extraordinarios. 100%. Y muy gráfico y visual el ejemplo del Magnum y de lo que se consigue por allí, ¿no? Estaba alineando ahora como varias cosas, Sí. ¿no? El Lanzarote como una isla experimental con el espíritu de Manrique por ahí, que tiene que ser muy bonito, ¿no? El hecho también bueno, que Ramón lo esté disfrutando por ahí, también lo termino, es bonito como cerrar un poco el círculo con tu parte así más personal que hemos comentado y que es el triatlón, siendo Lanzarote también la sede del Ironman aquí, ¿no? Más así famosillo en España, pues también parece como que todo queda como un poco conectado ahí en esa línea, ¿no? Me parece como un cierre así de terminarlo con Lanzarote, conecta con un poco los tres mundos, ¿no? Esta parte de regeneración, impacto, laboratorio, también visual, turístico, etcétera, etcétera, ¿no? La parte del propio proyecto de que una pata importante de Before también esté por ahí, y esta parte del triatlón, que es algo que practicas y que te equilibra, o sea, ha quedado como, sin hacerlo adrede, ha quedado como muy alineado ahí. Total, pues creo que no hubiera hecho mejor cierre. Gracias. Pues no te me vas a librar, Juan Pablo. Nada, simplemente para el cierre, es una bobería. Siempre suelo preguntar nada, unas pequeñas recomendaciones y una preguntita, que esa sí es la de cierre, muy, muy cortita. Y con las recomendaciones esto es abierto, es simplemente, pues nada, tres recursos, digo tres, por decir tres, si se te ocurre uno, dos, 17, eso depende de los que quieras comentar y del tiempo que tengas. Eso, libros, herramientas, podcasts, referentes, películas que se te vengan un poco a la mente y que te apetezca recomendar, que te hayan marcado a ti o que hayas leído últimamente, o que hayas visto últimamente y hayas dicho, pues me mola este enfoque. Pues las recomendaciones, he de decir que siempre me parece una pregunta extremadamente complicada sin saber el concepto, pero como a nivel de que me haya marcado, yo creo que todo lo que es por una parte como más de ensayo, si queremos poner, todo lo que son la literatura de Taleb, pues su ¿Vale? trilogía del Cisne Negro, por supuesto. Me parece que el pensar con el mundo con esa asimetría y cómo tener ese punto de equilibrio de asume todos los riesgos que puedes, pero que no te maten, ya lo hemos comentado, me parece clave. Luego, esto ya como una parte que me parece que puede aportar bastante. Es que es complicado. Estaba pensando por no solo hacer como la parte de literatura como más específica, sino también como una parte de lo que comentábamos antes, el poder de lo random. Y es, por ejemplo, a mí una parte que me gusta mucho es la parte de la ciencia ficción, que ayuda mucho a visualizar como otro tipo de realidades y todo. Y yo creo que ayuda mucho como acercarse a este tipo de cuestiones, ¿no? Tuve una racha que estuve leyendo mucha parte de distopías, ¿no? Como 1984, Rebelión en la Granja, bueno, toda la parte como de Orwell. Pero también incluso recomendaría una trilogía que es El problema en los tres cuerpos, que es de un escritor chino, que por favor no me hagas pronunciar su nombre, que va a ser complicado. Y es además una recomendación que siempre hago con cuidado porque se nota mucho que es una traducción del chino y es como una parte como muy estructurada. Me parece que a nivel de ciencia ficción y cómo te plantea el futuro y posible, juega mucho con esa
ciencia ficción, pero que es correcta en el sentido de, oye, pues va basando como ciertos supuestos, pero no hace la varita mágica y ¡piuf! Sino que tiene unos conceptos, aunque a nivel de diálogo y personaje es muy gracioso porque va avanzando muy rápido en el tiempo y los personajes van desapareciendo a una velocidad. O sea, no te puedes encariñar de ellos, pues tampoco hay casi diálogo y todo, pero ayuda mucho a ver cómo sería un escenario de contactar con otra civilización, cómo se comporta la humanidad. Y creo que es creo que se pueden sacar muchos aprendizajes de cómo nos comportamos, de cómo hay una relación cómo puede haber una relación con una especie de enemigo común o como un aliado. Bueno, hay mucha historia. Y creo que también nos enseña mucho de factor humano y además desde una visión, desde un contexto cultural y todo como radicalmente, no radicalmente, pero sí, diferente al occidental. Entonces ya te he comentado la parte de Taleb, esta sí que es un poco más Orwell, Taleb, Los Tres Cuerpos. Yo vi la eh, serie en Netflix, pero me apunto los libros porque seguramente no tendrá una cosa que ver con la otra. Pues no, yo también me he visto la serie, la verdad que está bien, pero siempre me hace mucha gracia por lo que te decía. Yo entiendo a Netflix, como me parece un libro muy complicado de adaptar porque prácticamente no hay diálogo y de verdad que mueren los personajes muy rápido, ¿no? Como que hay una parte, no es tanto como la de la Fundación de Asimov, que creo que también hicieron una adaptación en Apple TV Plus, que esa, por cierto, me parece súper buena. Mira, pues esa vamos a meter como bastante como ciencia ficción, la trilogía de la Fundación. Y ahí hay un tema muy interesante que últimamente en la comunidad CPS se está comentando mucho, que es el truth coping, que es como acompañar a asimilar verdades como a personas o a stakeholders que pueden ser como clave. Y la trilogía de la Fundación de Asimov, básicamente hay como una especie de matemáticos que son capaces de hacer unos modelos que permiten prever el futuro, ¿no? Con un gran margen de acierto y el futuro solo a nivel global, de grandes núcleos de poblaciones y esto es una especie de, como una especie de agrupación, una especie de imperio galáctico, ¿no? Y es muy curioso cómo ellos prevén, esto creo que está casi al principio, esto no es un spoiler al uso, prevén que va a colapsar el imperio y que va a haber no sé cuántos millones de años de anarquía, ¿no? Y entienden que la anarquía o toda esa parte de caos es indeseable. Ven que la caída del imperio es sí o sí necesaria, eso va a suceder, pero ellos lo que quieren es como que suceda esa caída para que el periodo de caos sea el más corto posible, ¿no? Y entonces ahí me parece como curioso porque se ven como ejemplo de esta parte del truth coping, ¿no? De esa verdad con la parte de los emperadores, que además hay un concepto muy curioso de los emperadores genéticos, de que es como genéticamente la misma persona, pero está el de joven, el de adulto y el de viejo. Eh, Hay algunos elementos muy chulos y creo que puede ayudar un poco los ejemplos, en este caso, de cómo no hacer el truth hopping con el emperador, pero bueno, en general me parece bien, como una más serie concreta y dos más de entretenimiento, si queremos poner así, o de ciencia ficción. Eh, Porque creo que además en un entorno de grandes cambios y todo, la ciencia ficción nos puede ayudar a gestionar mejor esos cambios. Entonces, creo que esas van a ser nuestras recomendaciones. Genial. Pues lo acuño, nada, me parecen súper bien tiradas. Me leí Asimov también muy pequeñito. La teoría de los tres cuerpos vi lo de Netflix y me dices que está medianamente bien orientada, pero de todas maneras curiosidad por los libros y Orwell y Taleb, pues también ahí para la saca. Pues Juan Pablo, como te decía, esta ya sí que es la de cierre, pero de verdad se me quedan muchas cosas en el tintero. Se me ha pasado el tiempo volando y hemos hablado de un montón de cosas. Así que me Totalmente. reservo para una próxima. Y es un poco. Me pregunta así también, como decíamos antes, bueno, no sé, el agua y hasta qué. ¿Qué cosas haces en tu día a día que le recomendarías a alguien que empezara a hacer mañana? Uf, pues voy a rescatar cosas que ya hemos hablado, porque una diría la parte del deporte, esa me parece que es como la más evidente con todo lo que hemos comentado.
Eh, sí, yo diría que hay como tres espacios, una parte del deporte, eh, pasar tiempo de profundidad con familia, puede ser con tu pareja, familiares, incluso amigos, puede ser la definición que queramos, pero tiempo de calidad, como cada día. Y también como tiempo de reflexión, de pensar. Yo, por ejemplo, me gusta hacer como una parte de ejercicio de como planificación del día y ahí una parte que me gusta ver es como, oye, ¿cuáles son mis metas 90 días, 30 días y tareas como para hoy? E incluso a mí que me gusta complejizarme me he dado cuenta que es lo más simple, 3 3 y 3, ¿no? Como Ok, una profesional, como una familiar, como una de vida. Y, y bueno, no me gustan demasiado los consejos en general, pero sí son cosas que me permiten. Y yo creo que si hay, en caso de duda, Uy, me iba a salir una expresión un poco tal, pero en caso de duda, la opción que parezca que más miedo te dé. Entonces, yo creo que eso, en cualquier decisión que haya, suele ser la buena, aunque sea contraintuitivo. pues me parece muy bien tirada y creo que es algo recogible. Esos tres pilares, hemos hablado aquí también de manera muy alineada de pilares, ¿no? Y de sostenes, y creo que son tres pilares muy, muy interesantes para que cualquier persona los aplique. Pues Juan Pablo, ¿qué te digo? Que ha sido un placer que te hayas pasado por aquí por Pulsa. Repito una vez más, pero un placer pesado que pasar esa invitación para que, pues no sé, en un tiempo te vuelvas a pasar y podamos a lo mejor hablar con un poco más de profundidad esa parte más de regeneración, con más profundidad esa parte de sistemas, de algunos proyectos, algunas cositas que se me quedaron ahí en el tintero de temas organizacionales y todo esto. Voy haciendo un poquito de spoiler, a ver si la gente también por ahí se anima y dice, pues sí, que vengan ahí, comente esto, comente lo otro, ¿vale? Y que esta es tu casa para lo que necesites, que ha sido un auténtico placer y bueno, ya lo habíamos comentado antes de grabar y lo comento después, lo comento aquí, que aquí pues me tienes para lo que necesites. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como ya sabes, esta temporada es la primera temporada que se graba íntegramente en vídeo, por lo tanto podrás ver las conversaciones o escucharlas según el formato que tú prefieras. Estrenamos también canal de YouTube, así que te sugiero que te pases por allí y, como dicen muchos de los influencers youtubers, le des a la campanita si quieres suscribirte para que estés atento a todo el contenido por allí. Como siempre, el podcast también está presente en Spotify, plataforma en la que ya lleva con estas 4 temporadas. También te invito a que, si no lo has hecho, te pases por allí, te suscribas y valores el podcast. Y también, por supuesto, a que pases por cualquiera de las 3 redes sociales en las que está ahora mismo activo. Pulsa el botón, Instagram, Threads y LinkedIn. Lo podrás encontrar como @pulsabotón. Y si lo que quieres es seguir a la persona que está detrás del proyecto, o sea, a mí, ¿vale? Me podrás encontrar prácticamente en cualquier sitio tecleando Carlos Jonay SS. Jonay es un nombre guanche que se escribe con J y con Y. Si escribes en tu navegador, escribes en cualquier sitio Carlos Jonay SS, probablemente te saldré yo. Y si te sale otro, pues me lo dices y así de paso también conecto con él, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado el contenido que has escuchado y si es así, te animes a seguirme. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.